El trapeador mojado golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo, esparciendo agua sucia sobre los zapatos italianos de cuero genuino. Valentina Silva se agachó rápidamente para limpiar el desastre, pero antes de que pudiera siquiera tocar el trapo, una voz cortante resonó por el lujoso vestíbulo de la Corporación Méndez y Asociados. ¡Qué asco! Mira lo que esta cosa le hizo a mis zapatos. Rodrigo Méndez, de 28 años, hijo único del dueño de la empresa, miraba a Valentina con una expresión de repugnancia absoluta. Su traje Armani de 3.000 reales contrastaba brutalmente con el uniforme simple y descolorido de ella. Dios mío, ¿cómo contrataron a una persona tan incompetente? Ni siquiera sirves para limpiar baños. Valentina, de apenas 24 años, mantuvo la cabeza baja mientras limpiaba frenéticamente el suelo. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo simple, sin una gota de maquillaje en el rostro, las uñas cortadas cortas y sin esmalte. Todo calculado para parecer exactamente lo que no era. «Disculpe, señor Méndez», murmuró ella con acento del interior que había pasado meses practicando. «No volverá a pasar». «Por supuesto que no va a pasar». Rodrigo se quitó los zapatos, con asco, arrojándolos al suelo. «Limpia esto bien. Y después, limpia mis zapatos también. Y la próxima vez, presta atención por donde caminas. Tú de mes». Las secretarias en el mostrador de recepción intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a intervenir. Rodrigo Méndez era conocido por sus ataques de ira y por el trato cruel con empleados inferiores. Ser hijo del CEO le daba carta blanca para humillar a quien quisiera. Valentina tomó los zapatos caros y comenzó a limpiarlos con cuidado, ignorando las risas maliciosas de Rodrigo y sus amigos, empresarios, que habían presenciado la escena. «Miren esto, muchachos», dijo Rodrigo al grupo. «Así es como se trata a esta gentuza. Necesitan saber cuál es su lugar, si no empiezan a tener ideas por encima de su condición». Lo que Rodrigo no sabía era que estaba hablando con Valentina. Olivera Rothschild, nieta y única heredera de Wilhelm Rothschild, uno de los hombres más ricos de América Latina. Fortuna estimada en $15.000 millones. Dueña de una de las mayores fortunas del hemisferio sur, y ella estaba allí por una razón muy específica. En 6 meses, antes la oficina panorámica, en el piso 40 del edificio más alto de ese, Paulo ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad. Wilhelm Rothschild, a los 78 años, observaba el movimiento allá abajo, mientras su nieta se servía Champagne Dom Perignon, como si fuera agua. «Valentina», dijo el patriarca sin volverse, «tienes 24 años y nunca has trabajado ni un solo día en tu vida. ¿Y por qué debería?» Valentina rió, arreglándose el cabello rubio platinado que costaba 5.000 reales mantener. «Tengo $15.000 millones esperándome. ¿Para qué voy a preocuparme por el trabajo?» Wilhelm finalmente se dio vuelta, y sus ojos azules penetrantes estudiaron a la nieta. Valentina llevaba un vestido Chanel de edición limitada, zapatos, Louboutin y joyas que valían más de lo que la mayoría de las personas gana en toda una vida. «¿Sabes cómo construí esta fortuna, niña?» «Heredes del bisabuelo Invertispin». Valentina agitó la mano con desdén. «Abuelo, ya hemos escuchado esa historia 1000 veces». «No, nunca has escuchado la historia real». Wilhelm caminó hasta una pared cubierta de fotografías antiguas. «Mi abuelo llegó a Brasil sin un centavo. En Elbows trabajó como limpiador de establos, después como obrero en fábrica, después como vendedor ambulante. Cada real de esta fortuna fue construido con sudor, lágrimas y humildad». Valentina puso los ojos en blanco. «Qué emotivo, abuelo. Pero eso fue hace 100 años. Ahora somos ricos. ¿Cuál es el problema?» Wilhelm tomó una foto enmarcada del escritorio, él mismo, a los 20 años, sucio de grasa, sonriendo junto a otros obreros.
El problema, mi querida nieta, es que no tienes la menor idea de lo que significa trabajar, de lo que significa lucha, de lo que significa humildad, y que no necesito saberlo. Si necesitas... Wilhelm se volvió hacia ella con una expresión que Valentina nunca había visto antes. Determinación férrea, porque si no aprendes, no heredarás ni un centavo. Valentina casi dejó caer la copa. ¿Qué? ¿Me escuchaste? A partir de hoy, tienes un año para probar que mereces esta herencia. Un año trabajando como una persona común, ganando salario mínimo, descubriendo cómo vive el 99% de la población mundial. Esto es ridículo. No voy a rebajarme a... ¿Rebajarte? La voz de Wilhelm cortó como una cuchilla. ¿Crees que el trabajo honesto es rebajarse? ¿Crees que las personas que construyen, limpian, sirven, cocinan son inferiores a ti? Valentina se quedó en silencio, dándose cuenta de que había pisado terreno peligroso. Vas a trabajar durante un año entero sin usar ni un centavo de la fortuna de la familia. Vas a descubrir cómo es vivir con un salario común, pagar alquiler, comprar comida, hacerte cargo de tus propios gastos. Y al final de ese año, si siento que realmente aprendiste el valor del trabajo y la humildad, la herencia será tuya. Why see me? Niego. Wilhelm sonrió fríamente. Entonces todo va para instituciones de caridad en cada centavo. Valentina miró al abuelo en shock. No estaba bromeando. Después de algunos minutos de silencio tenso, preguntó: ¿y dónde exactamente esperas que trabaje? Ya elegí el lugar. Una empresa de tamaño medio aquí en S. O Paulo, en Corporación Méndez y Asociados. Comenzarás como limpiadora. ¡Limpiadora! Valentina prácticamente gritó limpiadora, confirmó Wilhelm. Y recuerda, a nadie puede saber quién eres realmente. Serás Valentina Usiuvau, una chica del interior que vino a ese o Paulo a intentar hacer vida en la ciudad grande. De vuelta al presente habían pasado 3 meses desde que Valentina comenzó a trabajar en la Corporación Méndez. 3 meses despertándose a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo, limpiando baños, vaciando basureros, encerando pisos. 3 meses durmiendo en un minúsculo apartamento de un ambiente en una periferia que ni sabía que existía. Annie. 3 meses siendo torturada diariamente por Rodrigo Méndez. No bastaba con que él la humillara públicamente. Rodrigo parecía haber desarrollado un placer sádico en hacer de la vida de Valentina un infierno. Tiraba basura a propósito para que ella limpiara. Pisaba superficies recién lavadas. Hacía comentarios crueles sobre su apariencia, su origen humilde, su falta de educación. Oye, doméstica. Rodrigo apareció en el baño femenino que Valentina estaba limpiando. Mi coche está sucio. Vas a lavarlo en el estacionamiento. Valentina dejó de fregar el inodoro y lo miró. Señor Méndez, eso no forma parte de mis funciones. Soy responsable de la limpieza interna del edificio. Rodrigo dio un paso amenazante hacia ella. Tus funciones son lo que yo diga que son. ¿Lavas mi coche o puedes buscar otro trabajo? Por un momento Valentina sintió la rabia familiar subir por el pecho. La misma rabia arrogante que sentía cuando alguien la contrariaba en su vida anterior. Casi dijo quién era realmente. Casi reveló que podía comprar esa empresa entera con el dinero del joyero Ang. Pero entonces respiró profundo y recordó las palabras del abuelo en humildad. Sí, señor, dijo ella, bajando la cabeza. Voy a lavar su coche. Lo que Valentina no sabía era que había alguien observando toda esa interacción a través de las cámaras de seguridad. Su abuelo Wilhelm estaba sentado en una oficina secreta, en el mismo edificio, en el piso 25, registrada bajo el nombre de una empresa fantasma. Había comprado discretamente el 30% de las acciones de la Corporación Méndez
6 meses antes, específicamente para poder monitorear el experimento de la nieta. ¿Cómo le está yendo?, preguntó Dr. Enrique Santos, el mismo abogado que había ayudado a Helena Vasconcelos años antes y que ahora trabajaba para la familia Rothschild. Wilhelm observó a Valentina lavando pacientemente el coche de Rodrigo, bajo el sol abrasador, siendo provocada por un grupo de ejecutivos que había venido a presenciar el espectáculo. Mejor de lo que esperaba, admitió Wilhelm. Los primeros días pensé que iba a rendirse, pero mírala ahora. Anne realmente está intentando. ¿Y el joven Mendes? Wilhelm frunció el ceño. Ese chico es un problema. Hijo mimado, arrogante, cruel, exactamente como mi nieta era. Tal vez sea bueno para ella ver un espejo de su propio comportamiento. Señor Rothschild, dijo Dr. Santos vacilante, ¿y si no logra completar el año? ¿Y si la humillación es demasiado? Wilhelm se quedó en silencio por un largo momento, observando a Valentina siendo ridiculizada en el estacionamiento. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era su única nieta, la única familia que le quedaba. Verla sufrir era doloroso, pero necesario. Es más fuerte de lo que imagina, dijo finalmente. Why sí, no lo is. Entonces, realmente no merece la herencia. 2 meses después, Valentina se había transformado completamente. El trabajo físico intenso había tonificado su cuerpo, pero más que eso, había fortalecido su carácter. Conocía ahora a cada empleado de la empresa por su nombre. Sabía sobre sus familias, sus sueños, sus dificultades. Doña Rosa, la señora de 60 años que limpiaba las oficinas por la noche, tenía problemas para pagar el medicamento del esposo. Valentina discretamente encontró un sobre con dinero en el vestuario. En realidad, había vendido una de sus joyas escondidas a Joe. El chico de 19 años, que trabajaba en el almacén, soñaba con estudiar ingeniería. Pero no. Valentina descubrió una beca misteriosa que apareció en su escritorio. Ella había usado sus contactos para conseguirla en Carlos, el guardia nocturno. Tenía una hija pequeña con problemas de salud. De repente, la empresa decidió ofrecer un plan de salud mejor para los empleados. Wilhelm había dado la idea después de escuchar a Valentina comentar sobre el caso. Mientras tanto, Rodrigo continuaba su campaña de humillación, pero ahora Valentina respondía de forma diferente. En lugar de simplemente bajar la cabeza, mantenía su dignidad, hacía su trabajo con excelencia, trataba a todos con respeto y, lentamente, conquistaba la admiración de los otros empleados. Ella es diferente de las otras, comentó doña Rosa con las colegas. Tiene educación, habla bien, pero no es arrogante. Y miren cómo trata a todo el mundo igual, del gerente al portero. ¿Es verdad?, concordó Jo, y vieron cómo defendió a Carla cuando el hijo del patrón le estaba gritando. Nadie nunca tuvo valor de enfrentarlo así. La defensa había sido sutil, pero eficaz. Cuando Rodrigo estaba humillando a Carla, una recepcionista nueva, por un error pequeño, Valentina había accidentalmente tirado una pila de papeles importantes cerca de él, desviando su atención y dando tiempo para que Carla escapara. La revelación el día del cambio llegó de forma inesperada. Era un viernes lluvioso de septiembre, cuando Valentina estaba limpiando la oficina de Rodrigo. Él siempre se aseguraba de que ella limpiara su oficina personalmente, para poder humillarla en privado. ¿Sabes qué es lo que más odio de gente como tú?, dijo Rodrigo girando en la silla ejecutiva, mientras ella pasaba el trapo por los muebles. Es que creen que merecen respeto. No entienden que existen personas superiores en el mundo. Valentina continuó limpiando en silencio. Myram, ¿cuándo te estoy hablando? Rodrigo se levantó bruscamente y agarró el brazo de ella con fuerza. Yo soy tu superior. Me debes respeto. Respeto su cargo, señor Mendes, dijo Valentina calmadamente, tratando de soltarse. Pero
El respeto como persona se conquista. Rodrigo la empujó con violencia, haciéndola chocar contra la mesa. ¿Cómo te atreves a responderme? Tú, empleadita insolente. Levantó la mano para golpearla, y fue en ese momento que la puerta se abrió. Rodrigo, la voz de Ricardo Méndez, el padre y CEO de la empresa, resonó por la oficina. ¿Qué está pasando aquí? Rodrigo inmediatamente soltó a Valentina y retrocedió. Papá, ella, estaba siendo irrespetuosa. Ricardo miró a Valentina, que se estaba recomponiendo con dignidad a pesar del brazo lastimado, y después al hijo. En los últimos meses había recibido informes sobre el comportamiento de Rodrigo con los empleados. Como CEO, estaba preocupado por posibles demandas laborales. Señorita Silva, dijo Ricardo, ¿está lastimada? Estoy bien, señor Méndez, respondió Valentina. Fue solo un malentendido. Ricardo estudió la situación. Conocía al hijo demasiado bien como para no saber lo que realmente había pasado. Rodrigo, vamos a conversar ahora con señorita Silva. Puede retirarse. Valentina salió de la oficina, pero afuera se apoyó contra la pared temblando, no de miedo, sino de rabia. 5 meses atrás, si alguien se atrevía a tocarla, las consecuencias serían devastadoras. Ahora tenía que tragarse humillaciones e incluso violencia física, pero al mismo tiempo sentía algo que nunca había experimentado antes: orgullo genuino. Orgullo por el trabajo bien hecho, por los amigos que había conquistado, por la persona que se estaba convirtiendo. El descubrimiento la semana siguiente, Rodrigo parecía aún más cruel. La conversación con el padre claramente no había tenido efecto positivo. Estaba determinado a hacer que Valentina renunciara. «Oye, doméstica», le gritó enfrente de todos en el vestíbulo principal. «¡Ven acá! ¡Ven acá!». Valentina se acercó y Rodrigo derramó a propósito una taza de café en el suelo de mármol recién limpio. «Anaps», dijo con una sonrisa maliciosa. «Qué descuidado de mi parte. Limpia eso». Pero esta vez algo fue diferente. Joe, el chico del almacén, dio un paso adelante. «Señor Rodrigo, esto no está bien, ¿qué?». Rodrigo se volteó, incrédulo. «Valentina no merece ser tratada así. A nadie lo merece. ¿Cómo te atreves a cuestionarme?». Entonces, doña Rosa también se acercó. «El chico tiene razón. Esto ya pasó los límites». Pronto, una pequeña multitud de empleados se había formado alrededor de la escena, todos mirando con desaprobación a Rodrigo. «Todos ustedes están despedidos», gritó Rodrigo rojo de rabia. «No», dijo una voz firme detrás de él. «Tú eres quien está despedido». Rodrigo se dio vuelta y vio al padre caminando hacia el grupo, acompañado por 2 hombres de traje que no reconocía. «Papá, ¿qué, Rodrigo? Estos son los representantes de nuestros mayores accionistas», dijo Ricardo con voz tensa. «Tienen algunas preguntas para ti». Uno de los hombres de traje se adelantó. Era Dr. Injiki Santos. «Señor Rodrigo Méndez, usted está siendo removido inmediatamente de todas las funciones en la empresa debido a múltiples violaciones del código de conducta y acoso moral sistemático de empleados». «Esto es ridículo». «No pueden». «En realidad sí podemos», dijo una voz nueva. Y entonces Wilhelm Rothschild emergió del ascensor, impecable en su traje a medida, caminando con el bastón de mango de plata que valía más que el coche de Rodrigo. En el vestíbulo quedó en silencio absoluto. Valentina sintió el mundo girar. El abuelo estaba allí. ¿El experimento había terminado? ¿Había fallado, señor? Ricardo se acercó nerviosamente. «Wilhelm Rothschild», dijo él. «Patrick, y ahora soy el mayor accionista individual de esta empresa». Rodrigo palideció. Todo el mundo en el mundo de los negocios conocía ese nombre. William caminó lentamente hasta donde estaba Valentina, sus ojos fijos en ella. Ella bajó la cabeza, preparándose para la humillación final, ser revelada como la nepo baby mimada que siempre fue. Pero en lugar de eso,
Wilhelm se detuvo frente a ella y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan: Sirta Valentina Silva. Me gustaría ofrecerle un trabajo. Valentina levantó los ojos. Confundida, la empresa necesita una nueva directora de recursos humanos, alguien que entienda realmente cómo tratar a los empleados con dignidad y respeto, alguien que haya vivido de ambos lados de la moneda. La mandíbula de Rodrigo literalmente se cayó, pero ella es solo una limpiadora, tartamudeó. Wilhelm se volvió hacia él con una mirada helada. Señor Méndez, esta limpiadora tiene MBA en Administración por Harvard. Habla 5 idiomas y, más importante, tiene algo que usted nunca tendrá en carácter. Valentina miró al abuelo, aún sin entender completamente lo que estaba pasando. ¿Acepta el cargo?, preguntó Wilhelm con una sonrisa casi imperceptible. Valentina miró alrededor. A doña Rosa, que lloraba de emoción. A Joan, que sonreía. Orgulloso a Carla, que aplaudía. A todos los empleados que se habían convertido en su verdadera familia en los últimos meses. Acepto, dijo ella, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero seguir limpiando aún una vez por semana, para no olvidar de dónde vengo. Wilhelm sonrió abiertamente, por primera vez en meses han trato hecho. Epílogo. 1 año después, la nueva corporación Méndez y Asociados era irreconocible. Bajo la gestión de Valentina, como directora de RRH, la empresa había implementado políticas revolucionarias en salarios justos, participación en las ganancias, planes de salud integrales, guarderías para hijos de empleados, programas de educación continua. La productividad había aumentado 200%. La rotación de empleados cayó a casi cero. La empresa fue elegida mejor lugar para trabajar por 3er año consecutivo. Rodrigo había sido contratado como office boy en una empresa pequeña, donde estaba lentamente aprendiendo sobre humildad, de la manera más difícil. Wilhelm observaba a la nieta desde su escritorio en el piso 40. Ahora, en una oficina oficialmente suya. Ella estaba en una reunión con el equipo de limpieza, escuchando sugerencias sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo. ¿Pasó la prueba?, preguntó Dr. Santos. Con honores, respondió Wilhelm. No solo aprendió sobre humildad, se convirtió en una verdadera líder. En la pared detrás de él, ahora había una nueva foto enmarcada en Valentina, usando uniforme. Di limpiadora, sonriendo junto a doña Rosa y todo el equipo de limpieza. Sus ojos brillaban no con arrogancia, sino con genuina felicidad. La Nepo Baby se había convertido en algo mucho más valioso, en una persona de verdad. Y lo mejor de todo, había descubierto que el verdadero poder no venía de una cuenta bancaria, sino de la capacidad de transformar vidas, incluyendo la propia. Todos los viernes religiosamente, Valentina se ponía el uniforme de limpiadora y limpiaba un piso entero de la empresa, no por obligación, sino por elección, para recordarse a sí misma y a todos los demás que no hay trabajo indigno. Solo existen personas indignas. La chica que un día dijo: ¿para qué voy a preocuparme por el trabajo?, se había convertido en la CEO más respetada y admirada del país. Y todo comenzó con un trapeador mojado y una lección sobre humildad que cambió no solo su vida, sino la vida de cientos de personas a su alrededor. El imperio no había sido construido sobre dinero heredado, sino sobre respeto conquistado. Y esa era una herencia que realmente valía $15.000 millones.